Bienvenidos al siguiente videocast sobre el sistema de información de registro de los afiliados del Instituto Boliviano de la Ceguera. En principio contarles la breve historia del sistema de información y por qué la intencionalidad. Em, Desde el proyecto del Servicio Británico se ha visto la necesidad de tener información efectiva sobre los afiliados con el objetivo que las estrategias o acciones del proyecto realmente sean efectivas y acordes a las necesidades de ellos. Pero con el trabajo que se hace de fortalecimiento institucional con el IBC Nacional, nos pareció una buena idea comenzar a articularlo con el trabajo que se hace desde este IBC. Por ese motivo tomamos como insumo el cuestionario que ya existía y básicamente lo que mejoramos fue la presentación. ¿Qué significa esto? Significa que si tenemos los datos propicios en el momento adecuado, le facilitamos a la organización tomar decisiones estratégicas y poder ofrecer mejores proyectos y mejores servicios. ¿Qué sucedía antes? Sucedía que cuando se llenan esto a mano, toma mucho trabajo en procesar la información y pocas veces se usa para ser parte de la planificación estratégica de la organización. En ese orden de ideas, ¿cuál es el objetivo del sistema? El objetivo del sistema es simple, es poder propiciar una interfaz intuitiva y fácil para que luego desde el IBC Nacional junto con los IBC departamentales se puedan tomar acciones de planificación y dirección estratégica y por tanto ofrecer realmente servicios que requieran los afiliados o en su defecto percatarnos de cosas que no estamos haciendo. Voy a colocar un ejemplo. Digamos en Chuquisaca, con el sistema de información ahorita reinterpretado, sabemos que la mayor causa de adquisición de la ceguera es la diabetes después de los 60 años. Pero nosotros como IBC no estamos generando acciones de prevención con otras organizaciones ni con otras instituciones. Así que ahora, con base en esos datos, debemos generar una estrategia que se convierta en un proyecto y en un servicio acorde a estas necesidades. Ese es el sentido de un sistema de información y por eso es que así se sistematiza. Sabiendo esto, el IBC Nacional hace algún tiempo envió un cuestionario en papel. Nosotros le propusimos crearlo utilizando alguna herramienta tecnológica y decidimos mirar cada uno de los reactivos y mirar cuál era posible de hacer una pregunta para poder buscar la manera de diligenciarlo y por tanto sistematizar la información. Por esta manera fue que nos reunimos con la licenciada María del Carmen y con Giovanni Pazzi, ambos parte del IBC Nacional y ambos directores, cada uno creo que de planificación educativa y la otra persona de administración. Y con ellos comenzamos a analizar la viabilidad o de aumentar unas preguntas o de disminuir y de sistematizarlo. De esta forma fue que construimos los cooperantes del servicio británico y el IBC Nacional esta propuesta que les tengo a ustedes para el IBC de Cochabamba. Bueno, ahorita este sistema de información que ya les presentaré fue implementado en Potosí y en Chuquisaca. El objetivo era que básicamente las personas llegaran y se iba diligenciando directamente la computadora con la vista de internet. Quiero aclarar algo, el sistema de información está en la nube y está construido para que pueda accederse desde el navegador. Eso tiene una cantidad de ventajas enormes. O sea, por ejemplo, un sistema de información offline es mucho más susceptible a ataques informáticos, mucho más susceptibles a que algún virus o algún rootkit pueda atacarle. Pero digamos que al estar en la nube es mucho más seguro porque está en una posición remota. Lo segundo es que no requerimos instalar software adicional. Y lo tercero es que para mezclar bases de datos, por ejemplo en diferentes departamentos, no requerimos alguna asistencia especial. Simplemente hay una sola base de datos que tú vas diligenciando. Los defectos del sistema de información se refieren ante todo al acceso a Internet. Sin embargo, es bastante fácil, es decir, si tienes un acceso a un 3G y a una computadora y te acostumbras a diligenciarlo en un computador, es mucho más rápido que en papel, como seguramente se darán cuenta. Ok, entonces ya para iniciar a sus correos electrónicos he enviado la dirección del formulario que ustedes pueden observar en este navegador. En principio comentarles que para acceder les recomiendo dos cosas de antemano. Primero, hacerlo desde un navegador actualizado preferiblemente. Yo les doy dos recomendaciones. El que estoy usando actualmente que sería Google Chrome, que van a la página de Google y le descargan, o en su defecto Firefox, que también van digamos que a la página de Mozilla y le descargan. Son ahorita dos navegadores muy famosos, muy conocidos, pero lo que nos interesa es que al cumplir los estándares y hacer de última tecnología, no vamos a tener ningún problema en el diligenciamiento del formulario. Y lo segundo es que diligenciemos el formulario en mayúsculas.
lo que significa que, ¿por qué? O sea, porque cuando comenzamos a mezclar tildes, que una minúscula, que una mayúscula, en el momento de filtrar los datos y filtrar los usuarios podemos tener algún inconveniente. Entonces, para ahorrárnoslo, todo en mayúsculas. Entonces les comento. La página que en este momento estamos viendo se llama Cuestionario de Actualización de Datos del Instituto Boliviano de la Ceguera. Fue enviado al correo electrónico de ustedes para ingresar. Ustedes ven básicamente una vista de formulario. El formulario funciona de la siguiente forma. En el lado izquierdo tienen una pregunta y en el lado derecho tienen una lista o un espacio para diligenciarlo. Por ejemplo, datos de registro, IBC, y cuando le damos clic acá se despliega una lista en donde aparece Potosí, Chuquisaca y Cochabamba. En el caso de ustedes seleccionan Cochabamba. Luego sigue hora y fecha de registro. Aquí despliegan, aquí en este icono de fecha, pueden desplegar un calendario y le dan clic en la fecha. Y luego encuestador, entonces digamos que le das en este momento mi nombre, porque yo soy el que estoy registrando, pero cuando ustedes vayan a registrar va a aparecer el nombre de ustedes. Yo ya he garantizado que está en la base de datos. Luego comienza la primera parte que se llama identificación de datos personales. El espacio de fotografía fue porque en los IBC teníamos una webcam, le tomábamos fotografías a los usuarios y los subíamos. En este caso, pues no la tenemos, pero no hay necesidad, digamos que no es obligatorio. Número de identificación, colocas aquí el número de la persona. Voy a colocar mi pasaporte. Nótese que los espacios que tienen este asterisco en rojo quiere decir que son obligatorios. ¿Qué significa eso? Que si ustedes no lo han llenado o no lo han diligenciado de forma correcta, no les va a permitir enviar el formulario. En cambio, los que no lo tienen, no hay necesidad. Por ejemplo, apellido paterno y materno, sabiendo que algunas personas solo tienen apellido materno. Entonces así sucesivamente lo van diligenciando en cada uno de estos espacios. Por ejemplo, estos se llaman checkbox. Básicamente selecciona, digamos, sexo, en mi caso sería masculino. Le doy clic acá y aparece, como decimos en Colombia, un chulo, seleccionando el masculino. Luego aparece fecha de nacimiento de la persona. Nótese que si despliegas en esta parte de la fecha y le das clic sostenido, se despliegan una cantidad de años para poder alcanzar fácil el año. Por ejemplo, si es 50 y algo, entonces vuelves y le das. Y aquí llego a 64, digamos que quiero llegar a 57. Listo. Y aquí ya cuadras la fecha o el mes para poder ingresar esta información. Edad. Tenemos unos rangos de edad. Yo sé que salen con la fecha de nacimiento, pero básicamente para procesamiento en el IBC Nacional se les facilitaba más, así que por eso fue que le agregamos. Acudiente cuando es un menor de 14 años. Brit me comentaba que se había dicho que si podíamos tener dos espacios, teléfono y celular. Les comento. Aquí en Chuquisaca nos pasaba que a duras penas tenían teléfono. Es decir, muy rara vez tenían teléfono celular, o sea, no tenían. Y cuando tenían celular. Entonces cuando lo diseñamos dijimos, bueno, está bien, dejemos un solo espacio. Les propongo lo siguiente, si ustedes requieren tener ambos teléfonos por alguna razón, sepárenlo con un guión. A la pregunta, ¿y por qué no agregar la otra casilla? Les comento. Ya hay una cantidad de datos ingresados bajo estas categorías que tenemos acá. Así que las mejoras o adaptaciones, yo les propondría que lo dejemos para la segunda versión del sistema para el año 2012. Y ahorita solamente centrémonos en cambios muy pequeños. La razón fundamental es que cualquier cambio puede corromper la información anterior y nos tocaría hacer básicamente una migración del sistema de información. Así que debe ser algo muy significativo realmente para tomarse ese trabajo, o en su defecto sugiero que por el momento diligenciemos esto y luego vamos trabajando en una segunda versión para el año 2012. Ok, domicilio actual, municipio, departamento, área, estado civil, digamos que esta es como la parte de datos de contacto fácil. Datos de vivienda, lo mismo. En datos de educación, aquí había una situación bien interesante, y es que nos pasaba que un tema es acceder a la educación formal y otro diferente es accederla cuando hubo adquisición de la ceguera. En Chuquisaca, por ejemplo, nos sucedió que la mayoría de la gente que afirmaba haber estudiado nunca estudió cuando adquirió la ceguera. Y las razones que daban eran muy diversas, así que por eso fue que hicimos las dos diferencias. Primero, estudió, es lo que nos interesa, y luego mirar si siguió estudiando, para luego preguntarle si siguió estudiando, qué se le dificultó el estudiar al ser una persona con discapacidad visual, o en su defecto, por qué no estudió.
Las respuestas son muy variadas. En Chuquisaca no sucedía, que no habían estudiado, era porque se sorprendían que una persona con discapacidad visual pudiera hacerlo. Bueno, aquí ya tenemos la última parte de habilitación y rehabilitación. Recordemos que habilitación es cuando es un infante y rehabilitación es cuando una persona adquirió la ceguera. O sea, infante me refiero a que básicamente por una causa congénita nunca tuvo la posibilidad de ver, entonces en ese orden de ideas lo que se hace es una habilitación de sus características o su comportamiento. Ok, aquí la parte más interesante del tema de la rehabilitación, en la medida que muchas personas le van a decir que sí se rehabilitaron, pero lo que deberíamos mirar en las hojas que ustedes tienen es si terminaron la rehabilitación. Por lo general aquí en Potosí lo que nos sucedía era que si nos rehabilitamos y cuando les preguntaba si lo habían terminado te decían que solamente habían ido un día o solamente habían ido 2 días. Ya cuando ya lo hayan finalizado le dan aquí clic en enviar. Aparecerá un letrero verde en la mitad de la pantalla y luego le dirá ha sido correctamente enviado. En inglés. Ok. Viene ahora el segundo tema. ¿Cómo consultar los datos que ustedes han ingresado? Si ustedes notan aquí a este lado izquierdo, hay algo llamado lista de contactos. Ahí le dan clic. Nótese esta partecita verde que aparece en la mitad. Cargando lista de contactos. Y estas son todas las personas que se han ingresado en todos los municipios. Lo que les recomiendo es filtrenlo. Entonces, por ejemplo, le damos aquí filtrar y buscamos el IBC en donde se registró. En este caso sería la primera categoría. Un segundo, la busco. IBC Cochabamba. Acá aparecen dos que eran están en Cochabamba, pero tenían aquí creo que el IBS, el bono. Pero digamos que es la forma de filtrar la información para que ustedes lo puedan acceder. A la pregunta, ¿la puedo descargar, por ejemplo, para mirarla en mi computadora sin necesidad de internet? Por supuesto, ya les comento cómo se hace. Tengo hoy una internet bastante lenta, pero el sistema por lo general es bastante rápido. Vamos a mirar acá. Si usted le da aquí exportar datos, inmediatamente le va a decir que dónde lo configura. Por ejemplo, en este momento le puedes dar en Excel y ahí lo manejas como una base de datos de Excel común y corriente. Ahora bien, otra pregunta. Si metí un dato mal y quiero corregirlo, ¿cómo hago? Lo que les recomiendo es que si desean me puedan enviar un reporte de los datos que se deben corregir. A la pregunta, ¿y por qué no los puedo editar desde allá? Ante todo por un tema de seguridad, es decir, se han ampliado los permisos y es fácil que un hacker pueda llegar y pueda también romper un poco el sistema de información. Así que estamos como en una transición que mientras hacemos la transferencia de conocimiento al IBC Nacional, podamos también hacer una transferencia no solo del sistema, sino de las capacidades directivas. Así que al respecto les pido paciencia. Bueno, ¿qué promueve este sistema de información? Veámoslo de la siguiente forma. Si yo tengo todas las categorías exactas vistas, puedo filtrar por una cantidad de datos que desee. Por ejemplo, si quiero filtrar si tenemos personas de baja visión o personas ciegas en cada uno de los IBC, me puede dar un porcentaje. En Chuquisaca es del 40 al 70%. También puedo mezclar categorías. Por ejemplo, puedo mezclar edad de adquisición con por razones de adquisición y de esa forma mejorar o hacer una campaña de prevención con sedes. En fin, como ustedes se dan cuenta, las opciones son múltiples y son enormes. Cualquier duda, por favor escríbanme a mi correo electrónico, estaré disponible para atenderle. Y por supuesto también cualquier sugerencia. Estamos como servicio británico prestos para cualquier solicitud que a ustedes se les ocurra. Espero verlos en un próximo podcast y cordial saludo, que tengan un buen día.